Muy bien, ¿y tú, Norma? Pues aquí, contenta de poder estar contigo. Hace mucho tiempo que no te veía, Mario. Sí, ha pasado un montón de años, por lo menos 20 o más. Sí, me alegro verte realmente. Agradecerte por este espacio de tiempo que me has regalado para poder hablar de tu libro con mi público. Así es que gracias, agradecerte. Realmente es un relato de vida y está muy interesante, me gusta y quisiera saber cómo nace ese libro, Vuelve al hogar, Mario. La súplica de un niño. Bien, básicamente lo que ocurrió es esto. Yo había estado guardando un montón de cosas en mi mente, lo que está ahí escrito. Bueno, por lo menos parte de ello, porque menciono algunas cosas que son de actualidad que todavía no estaban ocurriendo entonces, pero había estado guardándolo en mi mente y yo decía, yo debería escribir un libro y poner esto en papel y compartirlo con las personas. Pero en ocasiones los seres humanos necesitamos ser motivados de alguna manera, ¿verdad? Algo, tiene que haber algún tipo de motivación para que las cosas ocurran. Entonces, en el 2017 comienzo mi maestría y una de las cosas que nos piden es que nos pongamos dos metas de vida, o sea, qué nos gustaría hacer. Y al sentarme a meditar en cuanto a qué podía hacer, dije yo, voy a escribir un libro. Entonces lo escribí, ¿verdad? Y dije, bueno, a mí me gusta presentar, así que mi otra meta va a ser que me voy a convertir en un presentador también, ¿verdad? Pero ya en otros niveles, porque ya lo hacía y lo continúo haciendo, pero quería llevarlo a otros niveles. Sí. Y ahí se encerraba la meta, o sea, en eso iba a terminar, yo no sabía qué seguía después. Así que a fin de poderlo cumplir, comencé a escribir ¿Cuánto, y llevaba. cuánto tiempo te basta en escribir el libro y en qué momento surge escribirlo? Muy bien. Al comenzarla, tenía 2 meses de haber comenzado la maestría cuando dije, bueno, tengo que empezar con mi meta porque seguramente si me están pidiendo esto, al final me van a decir, bueno, ¿cómo vas con tu meta? Así que no quiero que me sorprendan. Y comencé a escribir. Y escribí las primeras 9 páginas. Pero era tan agobiante todo lo que tenía que hacer, trabajo, familia, ¿verdad? La iglesia, uh, mi persona, porque hay que atenderse a uno mismo también. Así es. Así que se quedó ahí en esas 9 páginas. Se quedó en esas 9 páginas. Terminó la maestría en el 2019, en noviembre del 2019, y yo dije, bueno, no me lo pidieron, pero yo todavía tengo que cumplir esto porque si vas a empezar algo que aprendí con mi papá era que si uno comenzaba algo tenía que terminarlo. Así es. Entonces dije, no, tengo que terminar esto. Pero le había estado dando larga el asunto por todas las ocupaciones y en eso viene la situación pandémica que nos trajo de regreso a casa. Y entonces al estar sentado y llegar mi tiempo de vacaciones, porque en el lugar en el que trabajo mis vacaciones son julio y agosto, perdón, junio y julio son mis vacaciones. Entonces, caigo en vacaciones, no podemos ir a ningún lugar, ya no tengo la actividad que tenía anteriormente con la maestría, que en esos 2 meses me dedicaba enteramente a estudiar y a entregar trabajos o a hacer investigaciones. Y entonces mi mente está como, ok, ¿qué es lo que tienen que hacer ahorita? Y comencé con una actividad de, de hecho lo que empecé a hacer fue a hacer un estudio para mejorar mi inglés en Duolingo. Y estaba en eso, pero no me sentía lleno. Y me vino la idea, tenés que terminar tu libro. Este es el Así momento, que dijiste vos. este es el momento. Así que me siento en julio. Me siento y una vez que empecé a escribir ya no pude parar hasta que le Sí. puse el punto final. Qué Pero ahí no bonito, termina todo. qué Ahí no termina bonito. todo. Uh Sí, -huh. sí, qué bonito porque ese era el tiempo, Mario, de Será tiempo. escribirlo. Ese era el tiempo de escribirlo. ¿Por qué vuelve al hogar? ¿Por qué ese nombre? Vuelve al hogar, la súplica de un niño. Muy bien. Algo que empecé a experimentar yo al entrar en esta
labor tan noble que es de ser maestro, empecé a encontrarme con muchos niños que manifestaban pesar, aflicción, tristeza. Y entonces al empezar a hacer una especie de investigación no formal, al preguntarles a ellos cuál era la razón por la cual se sentían así, empecé a descubrir que 9 de 10 era porque papá o mamá no estaban en casa. Y muchos de ellos, papá sí estaba físicamente, pero emocionalmente no estaba. Entonces empecé a evaluar yo cómo era mi conducta. Ah, Empecé a escuchar a mis hijas preguntarme, papá, ¿cuándo vas a terminar la universidad? Yo le decía, pero ¿por qué me preguntas eso? Sí, porque luego de trabajar venís, encendés la computadora y seguís estudiando acá. Y entonces me vino a la mente, realmente yo en ningún momento regreso a mi casa. Viene mi cuerpo acá, pero yo lo que hago es solo cambio de escenario. Ya no estoy trabajando y entonces me enfoco en mis estudios y el tiempo para ellos, ¿no? Estaba Porque al... físicamente, estaba Correcto. físicamente, pero Estaba físicamente, emocionalmente no estabas ahí. no estaba. Y entonces Sí, al escuchar esas vocecitas que me estaban preguntando eso, dije, realmente uno necesita regresar y regresar significa no solo que esté mi cuerpo y mi cuerpo físico aquí, yo tengo que estar emocionalmente aquí, participar con ellas, escucharles cómo le fue durante el día, compartir, tener actividades. Entonces, eso es lo que representa realmente regresar al hogar. Entonces dije, este es un buen título, vuelve al hogar. y quiero que me hables acerca del rol que toma tu madre a tu temprana edad, que yo sé que fue muy, bueno, pues que incidió mucho en tu vida, tu mami. Y de hecho, mi mamá es, como dirían mis alumnos ahorita, ella es una bella, ¿verdad? Agradecido eternamente con mi mamá por cómo fue ella. Ella fue mamá y papá, debido Sí, a que mi papá no estaba, ¿verdad? Él pasaba embarcado, venía por 15 días, se iba, y entonces mi mamá tenía que cubrir esos dos zapatos, ¿verdad? Esos dos escenarios, esas dos responsabilidades, y lo hacía muy bien. Y algo que me sorprende es que mi mamá solo llegó a segundo grado, pero eso me dice a mí de que el aprender a educar no está los necesariamente títulos. relacionado con los títulos, está relacionado con el amor y con el conocimiento de que el tener un hijo es una responsabilidad Así y es. que es más que traerlos al mundo, sino que es de cuidarlos, educarlos, algunas veces disciplinarlos si es necesario. Es Y entonces necesario. mi mamá cumplió ese rol muy bien. O sea, yo no tengo nada que reprocharle a ella. Al contrario, estoy infinitamente agradecido. Entonces, al estar pequeño, ella fue la que me fue dando esas lecciones de vida, ¿verdad? Esas pequeñas lecciones de vida que me hubiera gustado que ella pudiera ver. Bueno, no lo pudo ver en vida, pero yo sé que ella está consciente de los logros que estoy teniendo y son gracias a ella. Ella fue el cimiento de eso, Así ¿verdad? es. Ella fue el cimiento. Sí, también habla de tu libro donde cuando tu padre llega, hubo un gran cambio en tu vida, hubo un gran giro. Háblame acerca de eso. Bueno, imagínate, uno de niño está acostumbrado a estar con su mamá, ¿verdad? Va a la escuela, se separa un ratito y cuando regresa sabe que hay comida calientita, que ahí va a estar mamá para cualquier cosa. O sea, uno se siente protegido en ese nido en el que sabe que ahí está la reina ahí esperando por uno. Pero cuando mi papá llega y entonces hace ese cambio de que, bueno, me la voy a llevar a la hacienda, pero yo no me puedo mudar para allá porque allá no hay escuela. Entonces eso significa que me tengo que quedar. Cuando yo descubrí que eso era lo que iba a ocurrir, imagínate un niño de segundo grado, 8 años creo que tenía, me alarmé y en efecto eso me dio mucha tristeza porque fue una separación repentina, o sea, no fue algo que ocurrió así gradualmente, sino que un día llegó y digo, bueno, nos vamos a mudar para allá para comenzar con la hacienda y eso fue. Tú te Y quedas, prácticamente. tú te quedas con, porque ahí se relata en tu libro de que te quedaste con amigos, con algunos familiares, Ujú, mientras ellos se marcharon para la hacienda. ujú. Eso te hizo sentir a vos un gran vacío, ¿verdad, Mario? Eso fue un gran vacío, Norma. Realmente en ningún momento se pudo
suplir o cubrir ese espacio que había dejado mi mamá ahí. Es que nadie puede cubrir ese espacio, la verdad. La madre es la madre, nadie puede. Sí. ¿Cuáles son esas herramientas que hablan ahí en tu libro? Que de repente los nuevos padres, los padres jóvenes como tú, pueden como utilizar para la crianza de los hijos. Esas herramientas Sí. que se necesitan. Y que de repente cuando nosotros salimos de nuestros hogares, nos vamos con eso. Muy ¿Cuáles bien. serían esas herramientas serían para ti esas herramientas básicas que necesitan Excelente. los padres jóvenes para poder criar a sus hijos? Los hijos desean estructura, ¿verdad? Lo peor que podemos hacer es dejar salir a nuestros hijos del hogar sin que tengan una estructura. Y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo hago, verdad? Porque yo me he encontrado en escenarios en los que, en mi caso particular, mis padres tenían esta pequeña hacienda y eso les servía a ellos como un taller para poderme enseñar a mí el valor del trabajo, ¿verdad? La responsabilidad, la puntualidad, ¿sí? Pero de repente hay papás en las ciudades que ellos trabajan en oficinas y que no pueden llevar a sus hijos a la oficina. Y peor ahorita en estos tiempos de pandemia. Sin embargo, todos tenemos en el hogar escenarios perfectos para poder inculcar esa misma herramienta o esos mismos principios. Y van desde cositas muy sencillas como la ropa sucia se mete aquí en esta canasta, ¿sí? El cuarto debe estar ordenado. La sábana debe estar, y no es que es militarizada la cuestión, pero la sábana debe estar bien estiradita. Usted va a lavar su ropa. Si tienen lavadora, bueno, está bien. Ya no tienen que pasar lo que yo pasé, que fue a mano. Y yo estoy agradecido con las personas que me enseñaron a hacer eso. Y de hecho es una bendición para mi esposa porque debido a que me inculcaron eso, entonces ella tiene a alguien que le ayuda a lavar ropa. ¡Qué bueno! ¿Sí? Entonces, lo otro es barrer, trapear. Eso no es porque se va a dedicar a hacer eso en el futuro, sino que esas son las herramientas que usted tiene para enseñarle el valor del trabajo, el ser aseado, el ser responsable, ¿verdad? Y todas aquellas cosas que le sirven a uno de adulto, porque al final lo que va a pasar es que en algún punto van a tener que compartir cuartos, ya sea en la universidad o si se casan o con alguien que deciden rentar juntos. Y entonces estas son cuestiones que pueden ser que los unifiquen o que los separen. Porque parece mentira, pero hay gente que se divorcian porque uno es sucio y el otro no. Porque uno ayuda y el otro no. O sea, por cuestiones tan pequeñas, entonces rompen lazos. Ahora, ¿dónde se debió haber enseñado eso? Allá en el hogar. De hecho, yo no aprendí a lavar en el matrimonio, no aprendí a cuidar de mi esposa en el matrimonio, al contrario. Yo cuando la veo a ella, yo le digo, si hay alguien con quien tenés que estar agradecido por la forma en cómo te trato, es con doña Arsenia Arriola, porque ella fue la que me crió. ¿Sí? La verdad que sí, lo formó muy bien, porque son hombres de bien ustedes, la verdad que sí. Mario, quiero que me cuentes, porque sí gocé en algunos escritos de ahí de tu libro, cuando te enfrentas por primera vez donde tu padre, quieres comprar un libro, creo que estabas en 4º grado, le dices a tu mami que ella le diga, ¿verdad que vos necesitas un libro? Y tu mami te dice que no. Es allí el primer como enfrentamiento que tienes con tu papi, o confrontamiento, pues. Cuéntame de esa parte, Mario. Fíjate que esa experiencia, mi hermana Iris, perdón, mi hermana Iris me cuenta que ella gozó en esa parte también, que la leía, se ponía a reír y decía, es cierto, así era mi voz. Mi papá él era muy dado a la cuestión de las finanzas, ¿verdad?
Yo no diría que fuera tacaño, sino que él organizaba bien su presupuesto y trataba de mantener bien en orden esas cuestiones de gasto. Y eso es Ah, bueno. mi, correcto. Y mi mamá también era muy organizada en esto y ella tenía sus ingresos de parte de una pulpería que tenía. O sea, ese era el negocio de ella y lo manejaba muy bien. De hecho, ahorita que soy adulto, yo pienso, decía, ¿cómo mi mamá con segundo grado nunca quebró esa pulpería, sino que siempre la mantuvo, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego, yo digo, yo se lo voy a pedir a ella porque de alguna manera yo sé que ella debe tener dinero. En la mente de un niño, los adultos tienen dinero y ellos tienen que suplir, ¿verdad? Así que yo fui donde ella. ¿Y por qué voy donde ella? Porque era, a mi parecer, la más accesible para hacerle esa pregunta. Entonces, no sé qué sintió ella que me dirigió hacia donde mi papá y me dice, no, pídeselo a tu papá. Entonces, cuando ella me dice eso, yo ya sé cómo es mi papá con su dinero. O sea, esa parte la tengo clara. De hecho, por eso vine donde ti, mamá. Y me dice, no, ve donde él. Yo le digo, mami, ¿y será que se lo podías preguntar tú? ¿Se lo puedes pedir tú? Me dice, no, tú me lo tienes que pedir. Y yo estaba como, no puede ser. Y la cosa es que yo no podía regresar a Trujillo, porque esto era en Barranco Blanco, ahí en la... Yo no podía regresar a Trujillo sin esos 40 lempiras para ese libro, porque eso dependía todo lo demás en esa clase, ¿verdad? Así que fui donde él y le dije, viejo, ¿será que, fíjate que me están pidiendo en la escuela? Y yo voy con esa mentalidad, es mi papá, tiene la responsabilidad de ayudarme con esto, así que me voy a ir con la valentía, ya que mi mamá no me quiere apoyar en esto. En la escuela me están pidiendo un libro que cuesta 40 lempiras para la clase de estudios sociales, entonces me volteó a ver, bien serio. Yo creí que el mundo se me venía encima y luego me dice, vas a trabajar por ese libro. Cuando él me dice eso, yo sentí como, qué tranquilidad. Pero eso sí, me lo cobró, ¿verdad? Me tuvo todo ese sábado trabajando y todo el domingo por la mañana y luego me mandó con un amigo llamado Manuel García, me mandó, Manuelón me dejó ahí en Río Negro y luego caminé hacia Cristales, tú conoces la distancia ahí. Yo llevaba mi mano puesta aquí en la bolsa, ¿no? Sintiendo esos 40 lempiras y decía, yo me gané estos 40 lempiras. Estos 40 lempiras yo me los gané. Y ese libro realmente yo me lo compré y obviamente lo que yo hice a esa edad no compensa esa cantidad de dinero. Pero en mi mente de chico, de chiquito, realmente yo lo había ganado y me hizo sentir muy bien. Fue una gran enseñanza y agradezco a mi mamá por haberme dado esa experiencia, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y pudiste valorar el esfuerzo, ¿verdad? Abril y Ariel. ¿Qué impacto tuvieron al darse cuenta de que tienen un papi que es escritor? Estas niñas dijeron, wow, ahora puedo decir que mi papá es famoso, decía. Y como ellas me ayudaron con imágenes y que aparecen en la portada, entonces me dijeron, papá, tenés que darnos algo de tus ganancias porque nosotros te ayudamos con esto. Ellas están, ellas están súper contentas y su grado de alegría es tal que ya están escribiendo un libro ellas. Oh, les ha servido de inspiración también. Sos un modelo perfecto, María. Sos un modelo perfecto. Y la verdad que así miramos nosotros a nuestros padres cuando realmente vemos que sus acciones pues nos llenan y vemos que lo que hacen realmente impacta en nuestras vidas. Y es lo que nosotros como hijos queremos ver. Acciones buenas, ¿verdad? Acciones buenas que nos hagan sentirnos orgullosas como hijos. Correcto. Sí, realmente te felicito. Y en este tiempo de confinamiento, ¿cuál ha sido esa relación que has tenido con ellas? Bueno, yo realmente estoy muy agradecido con este espacio con este tiempo de confinamiento. Lamentablemente, yo trabajo mucho con parejas, ¿verdad? Y lamentablemente, a raíz de la pandemia, como la gente ha tenido que regresar a su casa, yo le llamo el regreso obligatorio. O
¿sí? Ah, sí. Porque nos han confinado. Entonces la gente está pasando más tiempo con su familia. Yo nunca había tenido mayor gozo de estar con mi familia. Yo amo mi hogar. O sea que si yo no estoy en mi trabajo, en la iglesia o en el supermercado, el siguiente lugar donde me van a encontrar va a ser en mi casa. ¿Verdad? O sea, yo amo regresar a mi casa. A mí me gusta subirme a mi vehículo y saber de que ya voy de regreso a casa. Pero sé que no muchos pueden decir eso porque al regresar allá se encuentran con gritos, con peleas, con discordias. Y estos no deberían de ser la razón para que ellos no regresen. Es más, deberían de ser una motivación para que ellos regresen. Entonces, volviendo a la pregunta, yo he disfrutado mucho estar con mis hijas. Es más, estoy más consciente de su desarrollo ahora, porque estoy más cerca. Entonces, estoy más consciente de su desarrollo. Hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar de una actividad en la que mi hija presentó un escrito que ella dio, ¿verdad? En la clase de, se llama Sociales. writing Workshop, se llama, pero sería como, Sociales. no es sociales, está asociado a escribir, Oh, pero ya, ¿qué sería español. el equivalente no, ¿cuál sería el equivalente en español? No es, llevan la clase de español también, pero bueno, en esta clase lo que estimulan es la escritura. Y entonces nos invitaron a los papás para poder participar de esta escritura que habían estado trabajando los niños, ¿verdad? Y al escuchar lo que mi hija escribió, me sentí tan tocado porque fue algo de carácter personal, pero se puede ver una estructura tan organizada y son los sentimientos de ella. Y entonces en sus sentimientos manifiesta la satisfacción que tiene con su papá y con su mamá. Satisfacción que de repente se pudo haber alejado en este tiempo de pandemia, porque como uno está más cerca, entonces los estudios, yo acabo de leer un estudio que me enviaron hace 2 semanas, que se hizo en Estados Unidos con fecha de noviembre, de que a raíz del COVID, el nivel de estrés entre los padres había aumentado porque sus hijos estaban en casa. Imagínate. Y no solo eso, había aumentado el nivel de estrés de los hipotes también. Y había una preocupación porque esto podía traer tendencias al suicidio, pero no es el estado de mis hijas. Ellas están contentas porque papá y mamá están en casa. Qué bien. Te disfrutaron. Y yo creo, Mario, que también el mantener una buena relación con papá, el tener esa comunicación, ¿tú crees que abrir el diálogo en familia es importante? Es muy importante. De hecho, algo que yo aconsejo a los padres, porque realmente mi trabajo se basa, o por lo menos antes de la pandemia, eso era lo que más hacía, era hablar con los papás. Y uno de los consejos que yo les daba a ellos es que debemos de aprovechar los espacios que se dan. Uno de ellos es, aquí en la ciudad la vida es un poco más acelerada, pero uno no debe ir al ritmo de la vida, sino que uno tiene que establecer qué ritmo va a llevar, porque al final de los que uno es responsable es de cómo actúo yo y del cuidado de mi familia. Así que yo le tengo que dedicar el mismo tiempo que le dedico a las otras actividades. Porque una de las cosas que yo digo es, bueno, no es un dicho mío, pero dice, ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar. Y lo van a encontrar ahí en el libro. No Sí. importa qué ¿Qué logros doctorado pueda tener o uno? ¿Qué logros pueda tener uno? Si fracasas en la familia, de nada sirve lo demás. de qué sirve, ¿verdad? ¿De qué sirve? Entonces hay que aprovechar los momentos. Entonces por eso uno debe volver al hogar, hacer a un lado las cosas que ya atendió durante el día y entonces empezar a atender las cosas que tienen que ver del hogar. Entonces a la hora de la cena, poner los celulares a un lado, poner la computadora a un lado, poner el plato de comida y entonces darle un tiempo a los hipotes o a las hipotas para que ellas se expresen, preguntarles y cuando empiecen a hablar, darles el espacio. Porque algo que estaba leyendo yo es que por lo general nosotros los papás, cuando el niño o la niña empieza a hablar, entonces nosotros como somos los adultos y los que sabemos, los interrumpimos y entonces le cortamos ese momento en el que ellos tenían para poder expresarse. Y muchas veces, Norma, esa primera plática que ellos dieron no es realmente lo que quieren comunicar. Lo que quieren comunicar está guardado
pero ellos tiran algo al principio para sondear cómo está el ambiente. Si ven que hay mucha reacción, entonces se guardan la naturaleza de su pregunta o su inquietud. Y lo peligroso de esto es que después se van a ir a preguntarle a alguien que o no sabe nada sobre ello, o el consejo que le va a dar va a ser un consejo errado, ¿verdad? Entonces, esos espacios hay que aprovecharlos. Llegue a su casa, tenga conversaciones con sus hijos, escúchelos, escúchelos. Así es. Es muy importante crear esos espacios. El humor también es muy importante, ¿verdad? ¿Qué ingredientes se necesita para tener ese hogar, ese nidito donde uno quiere estar allí, no quiere salirse, como decías ahorita, que tu mayor satisfacción es estar dentro de casa? Entonces, ¿qué se necesita en esa casa para que no querrás salir de ella? Bueno, todos queremos volver a un lugar donde sentimos que se nos ama. Todos queremos volver a un lugar donde sentimos que se nos escucha. Todos queremos volver a un lugar donde sentimos de que se nos apoya, se nos anima, se nos motiva. Todos queremos volver a un lugar así. Entonces, ¿qué ingredientes hay? Bueno, necesitamos aprender a escuchar, porque muchas veces hablamos y hablamos y no escuchamos, y muchas personas, bueno, en ocasiones nosotros lo que queremos es que nos escuchen, ¿sí? Entonces hay que aprender a escuchar. Necesitamos un lugar donde haya alguien que nos motive, que nos ayude en nuestras aspiraciones, ¿verdad? Que sepa de que saber de que hay alguien ahí que está dispuesto a apoyarnos en cualquier emprendimiento que queramos hacer, ¿verdad? Y que sea positivo y de beneficio para la familia. Así es. Queremos un lugar donde reine el Espíritu de Dios también. Amén, amén. Porque cuando el Espíritu de Dios reina, lo que ocurre es como un triángulo, ¿sí? Nosotros vemos hacia arriba y entonces baja hacia abajo, hacia la otra persona, entonces se forma un triángulo entre nosotros y nuestros hijos ahí en medio, protegidos por ellos. Entonces, ese ingrediente de la parte espiritual también es importante, porque hay tanta acechanza, tanto peligro, que va a llegar un punto en que nuestros hijos van a salir del nido, pero ellos tienen que estar preparados para enfrentarse a ese mundo. Yo estoy agradecido por la inducción que recibí en mi hogar, de cómo me prepararon para este mundo, porque, Norma, se va a ir poniendo más peligroso esto. Pero estamos en un punto en el que podemos preparar a nuestros hijos para que puedan afrontar eso y sean capaces de ser un aporte a la comunidad, a su colonia, a su ciudad, a su país y al mundo. Que cuando la gente, que sus vecinos, cuando vean que se va a mudar, digan, no puede ser que se esté yendo de aquí a Abril y Ariel, la queremos aquí, ¿sí? Que cuando vaya llegando a su lugar de trabajo, digan, allá viene Abril, allá viene Ariel, qué maravilloso. Y que ahorita, como dicen sus compañeros en la clase, qué bien que está Abril y Ariel aquí en nuestra aula. Que ese sea el sentimiento que nosotros generemos. Porque debemos de ser, la gente debe sentir de que cuando está con nosotros, ellos realmente son valorados, son respetados. Y ese es el espíritu que uno tiene que llevar a donde uno vaya, ¿verdad? Así es, así es. Sí. Mario, te agradezco el tiempo que has tenido conmigo para compartir sobre este libro, que yo sé que ha sido un gran aporte, ¿verdad? Para el crecimiento personal, y yo sé que también va a ser de mucho aporte para los demás. Lo que es el libro Vuelve al Hogar, ¿dónde lo podemos encontrar para que mis amigos puedan irlo a comprar? Bien, el libro si las personas se encuentran en Estados Unidos, pues pueden conseguirlo en Amazon, ¿verdad? Solo escriben el título Vuelve al Hogar por Mario Velázquez, ahí lo van a encontrar. Seguramente encuentren otro porque ya saqué la segunda edición. ¿De veras? Ya saqué la segunda edición. Este ya viene con preguntas reflexivas al final de cada capítulo y un espacio para que la gente diga, ok, voy a contestar estas preguntas y voy a tomar algunas notas aplicadas a su propia vida.
¿verdad? Y para los que hablan inglés, también está traducido al inglés ahí en Amazon, Oh, qué bien, Mario. Realmente ¿verdad? te felicito y soy de inspiración, ¿verdad? Así es que me alegro que hayas compartido conmigo, te admiro, te quiero, te guardo mucho respeto y mucho cariño. Gracias por tu tiempo, salúdame a tu esposa, un abrazo a la distancia y un besito para cada una de tus amores, Abril y Ariel. Gracias, Muchísimas Mario. gracias, muchas gracias. De hecho, Es un gusto. al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Gracias.